requerimos para conducirnos en el propósito de Dios. Por lo tanto, le pido que por favor se ubiquen cada hermano en sus asientos y con la referencia, con la entrega, con el corazón que caracteriza a un siervo de Dios. Vamos a encontrarnos con aquel que dice su palabra, que inclina el oído al clamor de sus hijos. ¿Para qué venimos aquí? Para tener un encuentro, para adorar, para bendecir el nombre de Dios. Ese es el propósito. Entonces, vamos a mantenernos en ese propósito. Y en esa misma razón, les invito a abrir su Biblia en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3. Venimos a buscar, venimos a encontrarnos, venimos en coinonía a buscar a aquel que se hizo como nosotros, para nosotros después hacernos como Él es. Venimos a buscar perdón, venimos a buscar favor y venimos a buscar servicio. Epístola a los Colosenses, capítulo 3. Siéntase libre. Verso 3 del capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 4. Leemos en el nombre del Todopoderoso. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo nuestro Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria al Todopoderoso. Venimos buscándolo. Venimos a tener un encuentro con el Señor. Venimos a que Él transforme y cambie lo que nosotros no podemos cambiar. Recuerden, el Evangelio es cambio de vida. Le invito entonces a humillar sus corazones y en la libertad gloriosa consagrada en la justificación santa poder tener ese encuentro con el Señor. Bendito Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la libertad que nos otorgas a poder presentarnos delante de ti. Gracias por hacer, Señor, de nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer. Gracias por tu mano extendida, bendito Dios. Gracias por el consuelo. Gracias por la santidad. Gracias por la provisión. Gracias por la fortaleza. Gracias por la paz. Señor, venimos delante de ti, bendito Dios, en la reverencia, Señor, santa y eterna, esa que mueve nuestros días, esa que permite que salga tu sol de justicia. Venimos delante de ti, Señor, así como somos, fallos, muchas veces negligentes y olvidadizos, pero siempre, siempre tú estás ahí para nosotros.
Ahora ahí sentado en donde estamos, te pedimos que nos ayudes. Ahora nosotros estar para ti, Señor. Así, Señor. Haz en mí, haz en cada uno de nosotros nacer el sol de tu verdad y de tu santidad. Ahí en donde trabajamos, ahí en donde descansamos, ahí en donde libramos las batallas, ahí en donde nos desanimamos, ahí en donde nos alegramos. Que en cada parte, Señor, tú estés involucrado, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que abre las puertas, tú eres el que cambia las vidas. No queremos oraciones vanas, vacías. Que la oración sea, Señor, el fruto de una vida que te encuentre, así con defectos, porque sí tenemos defectos, Señor, y sí te fallamos muchas veces, pero tú siempre nos invitas a venir. Entonces te pedimos, ahí en donde estamos, aquí en donde tú inclinas tu oído, aquí en donde tú bendices, aquí en donde tú nos traes y nos motivas, aquí en donde tú ves nuestros corazones, te pedimos que nos cambies. Cámbianos, Señor, porque no tenemos los recursos propios para cambiar. Dígaselo ahí, Señor, cámbiame, cámbiame, Señor, cámbiame. Quita de mí, dígaselo, quita de mi corazón todo aquello que me aleje de tu presencia, con la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Momento de reverencia, momento de encuentro. Dígaselo ahí, quiero ser, Señor, quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Que mi vida hacia ti no esté sustentada solamente en mis necesidades, sino en amor. En ese amor que primeramente me lo diste tú. En ese amor que siempre me lo estás brindando. Ahí yo quiero, Señor, decirte y dígaselo a usted. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Tú conoces mis lágrimas, tú conoces mi dolor y mi tristeza. Te lo entrego, Señor, te lo entrego todo, Señor. Pero ayúdame a entregártelo todo, bendito Dios. Momento de encuentro. Él te llama. Él quiere tener una comunión contigo, con cada uno de ustedes. Dios quiere que su corazón sea como el de Él. Dios quiere que le sirvas. Él te está llamando y Él te va a seguir llamando, porque Él, mira, así como eres, Él te dice que te ama. Así, con tus excusas. Él te dice que te ama y que siempre te va a amar y que Él está para ti y que Él te va a sustentar y te va a bendecir y Él te va a ayudar a que cada día seas mejor. Él está en tu ausencia,
Él está invitándote a venir. No pierdas, no pierdas, porque sabes que te está hablando a ti. No hagas compromiso con el 2022, haz compromiso con el Señor. Y ahí Él te va a acompañar y no te va a dejar. Él te dice, no te dejaré, nunca. No importa lo que hayas hecho, Él te ama y te invita a venir. Y no vas a estar solo, porque Él te va a ayudar a cambiar. Nunca vas a estar solo, jamás estarás solo. Porque si lo tienes ahí, lo has conquistado todo. Te invita. Es momento de cambio. Es momento de encuentro. Él te ama. Sí, sí te ama. Aunque tú pienses que no, aunque te sientas indigno, Él te dice, no es lo que tú sientas, te amo y siempre te voy a amar y siempre estaré para ti. Pero quiero que vengas, quiero que seas conmigo, porque haré grandes cosas contigo, porque te amo, porque eres mi creación y te quiero bendecir. Gracias, Señor. No es solamente para este lugar esta bendición, es para ti, para tu vida, para tu corazón, para lo que hagas. Y recuerda, te dice que te ama y que nunca vas a estar solo, porque pase lo que pase, Él va a estar contigo y Él va a transformar tu vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes a quién le hablaste y sabes cómo le ministraste. Gracias. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para adorar a aquel que está con nosotros, a aquel que nos llama, a aquel que nos bendice. Que la gracia de Dios y su bendición siga siendo esa base fundamental para hacer lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? Feliz año para aquellos hermanos que no pude saludar el día de hoy. Qué bendición es poder estar nuevamente reunidos y el segundo culto también hoy, la casa llena. Le damos gracias a Dios y por favor me pudieran acompañar con sus Biblias, como es costumbre dentro de la iglesia o en la iglesia. Todos los primeros domingos de mes nosotros participamos en lo que bíblicamente se conoce como la Cena del Señor. Entonces, quisiera por favor que me acompañaran a Números, capítulo 21, del 4 al 9. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, mi Señor, por la oportunidad que hoy nos da, Señor, de poder compartir, como dice tu palabra, en familia, Señor. Porque somos tu familia, Dios. A través de la sangre de Cristo, Señor, tú nos has hecho adeptos a cada uno de nosotros, Señor, para podernos llamar así. Señor, aprovecho la oportunidad, Señor, para agradecerte, Señor, de que hoy podemos estar aquí. Agradecerte, Señor, por cada una de nuestras familias, Señor. Agradecerte, Señor, por la oportunidad, Señor, de que tenemos un lugar, Señor, donde congregarnos, donde adorarte, Señor, donde glorificarte, Señor, donde cantarte, Señor, donde orar, Señor, cuando hay lugares, hay países, hay hasta iglesias aquí en Venezuela donde hoy
no pueden estar reunidas, Señor, a causa de la pandemia. Sin embargo, Señor, tú has extendido tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor, de que no hemos parado, Señor, en el trabajo para ti, Señor. Gracias, Señor, por las familias que estamos aquí, Señor. Gracias por tanta misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por también aquellas personas, Señor, que ya no están con nosotros, Señor, y que han partido a tu presencia, Señor, porque eso también es una bendición tuya, Señor, de que la hayamos podido conocer, puedan haber compartido con nosotros, y sobre todo, Señor, que es una gran bendición poder estar, Señor, que ellas están ya en tu presencia, Señor, simplemente esperando, Señor, como dijo Becker, Señor, esperando que tú vengas, Señor, por tu iglesia, Señor, en cualquier momento, Señor, ahí podamos estar, Señor, gozándonos, Padre amado, Señor, de estar contigo por la eternidad, Señor, y para la eternidad. Todo esto te lo agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra Números, capítulo 21, leemos desde el versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entendemos de este pasaje, mis hermanos, que el pueblo de Israel ya había sido liberado de Egipto. Y no habían pasado 45 días y ya el pueblo había comenzado a murmurar. Ya el pueblo había comenzado a quejarse de porque no tenía alimento, de porque tenía mucho frío, de que tenía calor, de que no tenía agua, de que no tenía pan, de que estaban mejor en su esclavitud que en su libertad. Y ya el pueblo había murmurado 2 veces en contra de Moisés. Pero es interesante porque en esta tercera vez ya el pueblo no había murmurado solo contra él, contra el hombre que Dios había levantado, sino que habían murmurado en contra del propio Dios. Y como este pueblo, a pesar de que Dios le había provisto agua y pan, o agua y maná, se quejaban de la bendición y el sustento que Dios le estaba dando. Decían que este pan que nos das ya es muy liviano. Es decir, no importa que me hayas sostenido, que me hayas cuidado, que me hayas guardado, que me hayas dado la ropa que tengo, el calzado, de que hayas sacado a toda mi familia de la esclavitud. No es suficiente. Y empiezan a quejarse no solo del líder, sino de Dios. ¿Qué hace Dios aquí? Les envía un castigo. Pero era con la intención de que ellos reconocieran de que Él todavía era Dios y que su soberanía y que su soberanía como Dios, nadie podía querer torcerle el brazo en su humanidad, en su eminencia como Dios. Y es interesante que Dios, a pesar de que manda las serpientes, también les envía la solución. Porque le dice a Moisés: levanta un asta con una serpiente de bronce, y solo cuando la vean, y aquellos que sean mordidos por la serpiente y les sea colocado el veneno,
esas personas con solo mirar a esa serpiente, no tenían que adorarla, no tenían que glorificarla, no tenían que cantarle nada. Simplemente tenían que ver la serpiente. Es decir, ellos solo tenían que obedecer lo que Dios les había dicho. Solo vean la serpiente. Aquellas personas que eran mordidas o eran picadas por la serpiente, sencillamente tenían que obedecer, hacer un acto de obediencia a lo que Dios había dicho. No tenían que postrarse, no tenían que humillarse. Solamente Dios había dicho, hagan las cosas de esta manera. Era ver la serpiente. De aquí vamos a Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Y vamos a ver cómo el Señor aquí, el Señor Jesús, le habla a Nicodemo sobre esta situación que aquí estaba pasando, que Jesús trae a colación este momento. Juan capítulo 3, versículo 14, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, sencillamente, el Señor Jesús le está diciendo, como Dios proveyó, le dijo a Moisés, le dio la solución para que el pueblo, el cual le era colocado el veneno mortal, solo tenía que ver la serpiente. El Señor Jesús le está diciendo la solución que Dios Padre ha dado a la humanidad entera para aquellos que tienen el veneno no de la serpiente, sino el veneno mortal que es el pecado. Y Dios, Jesús, les está diciendo de la misma manera que fue levantada la serpiente, asimismo iba a ser levantado el Hijo del Hombre, para que aquel que en él cree, es decir, la misma solución que Dios le había dado al pueblo de Israel, Dios se lo dio a la humanidad entera. Y era que nuestra fe tiene que estar colocada en el Señor Jesús y hacer las cosas de acuerdo a la manera que Dios así lo tiene establecido y así lo estableció. Entonces era Jesús adelantándose y hablando aquí del antitipo y el tipo. El antitipo de lo que iba a ocurrir y del tipo de lo que sucedió con el Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando dio la vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para librarnos del veneno mortal que es el pecado. La Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió la solución, que fue Jesús. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Jesús no se pierda y tenga la vida eterna, la cual estamos esperando cada uno de nosotros. Entonces hoy quisiera llamar a nuestros hermanos de protocolo, nuestro hermano Juan, nuestra hermana Carmen, y nuestro hermano William y nuestra otra hermana Carmen, para que nos apoye hoy en lo que es la administración de la Cena del Señor. Y aquellas personas que nos están visitando por primera vez, o aquellas personas que tienen desconocimiento de lo que hoy vamos a hacer, les pido simplemente que se abstengan de hacerlo. Y si tienen alguna duda, pueden acercarse al pastor Iván, o acercarse a mí, o al hermano William, o al hermano Manuel, y le pudiéramos explicar un poco de qué consiste esto que vamos a hacer. Y hoy lo que vamos a hacer es recordar el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Pero la Biblia habla algo interesante, que es que nosotros tenemos que tomarla de manera digna. Es decir, si nosotros tenemos algún pecado, si nosotros hemos pecado contra Dios, este es un buen momento para ponernos a cuenta con Él y podernos arrepentir de nuestros pecados y poder hacer este acto de fe que hoy vamos a hacer, y un mandamiento dado por el Señor, y podamos nosotros ponernos a cuenta con Él y poder tomar la cena del Señor de una manera digna. Dice la palabra en 1 Corintios que
muchos estaban enfermos a causa de que la tomaban con liviandad y no con la seriedad de que era participar en el recordatorio que Jesús un día entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, oramos mientras nuestros hermanos van a ir repartiendo los elementos. Vamos a ir poniéndonos a cuenta con el Señor, ¿sí? Y vamos a ir orando. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque hoy puedo participar, Señor, junto a mi familia de la fe, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestra familia de Dios, podemos participar y recordar, Señor, eso que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, que fue morir a causa de mi pecado, Señor, a causa del pecado de cada uno de nosotros. A causa de nuestra rebeldía, Señor, en contra de ti, Señor, estábamos separados. Pero tú nos enviaste la solución, Señor. Al igual que, como lo leímos ahorita en Números, cuando hablaste a Moisés y le diste la solución para el pueblo de Israel, también Jesús se lo estuvo hablando con Nicodemo, de que la solución para esa muerte eterna a causa del pecado eres tú, Señor Jesús. Dios Padre envió la solución para no morir eternamente, sino vivir eternamente contigo, Señor. Señor, en este momento te quiero pedir, Dios, perdón, Señor, por mis pecados, Señor. Perdóname, Dios, si no te puse a ti, Señor, en el primer lugar. Perdóname, Dios, si no leí tu palabra, Señor. Perdóname también, Señor, por no compartir, Señor, tu evangelio. Perdóname, Señor, si de mi boca, Señor, salieron palabras ofensivas hacia otra persona. Perdóname si en mi mente, Señor, también tuve pensamientos, Señor, que eran distintos, Señor, a los tuyos, Señor, lo cual para ti y delante de ti son pecados, Señor. Perdóname si ofendí a mis padres. Perdóname si llevé a ir a mis hijos, Señor. Perdóname, Padre amado, Señor, si robé algo. Perdóname si deseé, Señor, algo también del prójimo, Señor. Perdóname si en mi mente, Señor, estuvo alguna malicia de hacerle alguna maldad a alguna persona, Señor, ya que eso es homicidio delante de ti. Perdóname si con mis oídos, Señor, escuché algo o presté mis oídos, Señor, para escuchar algo que no me edificaba, Señor. O si vi algo, Señor, que no me edificara y que delante de ti he pecado, Señor. Señor, y quiero participar de una manera digna, Señor, y recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, Señor. Quiero hacerlo de una manera digna, Señor, de una manera que agrade, Señor, que te agrade a ti, Espíritu Santo. La palabra en Lucas, capítulo 22, del versículo 14 al 15, del 14 al 22. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa, está hablando del Señor Jesús. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es el cuerpo que por vosotros está. Haced esto en memoria de mí. Señor Dios, gracias, Señor, porque entregaste a tu único Hijo para que todo aquel, Señor, que en Jesús cree no se pierda y tenga vida eterna, Señor. Gracias, Jesús,
porque te entregaste en cuerpo entero, Señor. Te humillaste por cada uno de nosotros, Señor, a recibir ese castigo que tú no lo merecías. Ese castigo lo merecíamos nosotros, Señor, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra rebelión, Señor, en contra de ti, Señor. Pero sin embargo, Señor, tú te colocaste en nuestro lugar. Tú fuiste ese sustituto, esa provisión de Dios que tomaría nuestro lugar a recibir nuestro castigo, Señor. Yo, Señor, junto con mis hermanos, Señor, participamos, Señor, en esto, que tú, Señor, esta ordenanza, Señor, una de las ordenanzas, que es recordar ese sacrificio que tú hiciste, o esta cena antes de ese sacrificio, Señor. Hoy queremos recordarlo, Señor, de una manera respetuosa, Señor, ante tu presencia, Dios. ¿Podemos participar del pan, hermanos? Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gracias, Jesús, porque no merecíamos tanto amor, Señor. Sin embargo, Señor, no te importó. Y como ya lo hemos dicho en cantidad de veces, solo una gota bastaba para el pecado de la humanidad. Una gota, una sangre perfecta. Sin embargo, Jesús, tú te entregaste por completo. Te humillaste por completo. Al punto que ya de tu cuerpo no salía sangre sino agua. Para que no tuviéramos excusa de decir que aún faltaba algo más. Gracias por ese sacrificio, Señor Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Pero sabemos, Dios bendito, que tú no te quedaste allí, Señor, sino que al tercer día, Señor, te levantaste en poder y gloria, Señor. Y sabemos, Dios, que esto lo haremos, Señor. La cena, lo que se llama la cena del Señor. Esperando tu pronta venida, Señor, por tu iglesia, Señor, para poder no solo estar tomando aquí la cena entre el grupo, sino tomar la cena del Cordero contigo, Dios bendito, por la eternidad. A ti te doy gloria y honra, Señor. Podemos participar, mis hermanos, de la copa. Gracias, Señor, por el sacrificio, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Sobre todo, Señor, gracias, Señor, por la salvación, Señor, que tú te has decidido regalarnos a cada uno, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por traernos, Señor, y gracias por sacarnos, Señor, de donde estábamos, Señor. Todo esto te doy gloria y honra y te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Va a pasar. Les invito a buscar Efesios capítulo 4. Hoy vamos a cerrar con la predicación acerca de los ministerios y voy a dejar el espacio abierto para que el próximo domingo podamos continuar. Lleven Efesios capítulo 4. ¿Dónde quedamos? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Efesios 4, ¿qué? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Efesios qué? 4 qué? Ok, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Estuvimos hablando del ministerio apostólico, ¿verdad? De las personas que ejercieron el ministerio apostólico. Y él mismo constituyó a unos profetas. Estuvimos hablando del ministerio profético también, si ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Y lo dejamos allí. Eso fue en diciembre el año pasado y allí quedó. Levanten la mano las personas que no han dado su aporte de ofrendas, por favor.
para que los hermanos lleguen, me están haciendo señales de ya. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, manos levantadas por acá adelante, y a otros pastores, ¿verdad? O evangelistas. Entonces, levanten la mano, me concentré, disculpen, para que los hermanos pasen y continuamos con la prédica. Recuerden siempre que el sobre está allí a la mesita para que no tengan que llenarlo cuando ya están en su silla, o mejor dicho, cuando se va a recolectar la ofrenda. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estuvimos hablando de estos dos ministerios, el ministerio profético y el ministerio apostólico, y decíamos que consideramos en la comunidad de la gracia que el ministerio apostólico y profético ya han declinado, es decir, que no están en curso en este preciso instante, sino que Dios llamó a ellos en un momento específico para ejercer un trabajo en ese momento. Hechos es donde más nos habla de profetas y apóstoles, y esos ministerios consideramos que ya han cesado. Desde que tenemos la Biblia escrita, la palabra de Dios, ya no necesitamos de apóstoles, porque ya sabemos, leyendo allí, todo lo que va a suceder actualmente en el mundo y cómo nos debemos conducir. Entonces ya no necesitamos de la dirección de un apóstol o de un profeta para hacer tal o cual cosa. Yo entiendo que hay personas que, bueno, les encantan estas cosas, yo no tengo problema con ellos, simplemente mi problema es solamente con decirle a usted la verdad y no negar el consejo de Dios. Ya estos ministerios han cesado, y sí hay personas efectivamente que pudiéramos considerar en este momento apóstoles, en el sentido no de que Dios los ha comisionado como apóstoles, sino en el sentido del trabajo que ellos han hecho en la obra del Señor. Personas que han fundado muchas iglesias y básicamente han derramado su vida como libación por la obra del Señor. Han trabajado arduamente. Muchos ya han fallecido, otros están muy viejitos, pero si analizamos sus vidas, si pudiésemos leer o saber de sus biografías, diríamos, wow, este hombre básicamente fue casi un apóstol. Lo impresionante es que ellos mismos nunca se consideraron apóstoles. Pudiéramos hablar de Hudson Taylor, el hombre que fue como misionero al interior de China y predicó su palabra y derramó su vida. Misioneros que han ido a ciertos campos y allí han muerto haciendo lo que Dios les llamó. Algunos han fundado una obra, otros ni siquiera lograron fundar una iglesia, pero sus testimonios y su vida quedó escrita para nosotros, y pudiésemos decir, fue casi un apóstol, y él nunca se hizo llamar ni se consideró apóstol. Los nuevos movimientos apostólicos y proféticos quieren más el título, quieren más el respeto y todo lo que conlleva el cargo que quizás ejercer el ministerio como tal. Hay personas entonces, o mejor dicho, en este momento nosotros la comunidad de la gracia creemos que ha cesado el ministerio apostólico y profético, puesto que ya tenemos la Biblia, la palabra de Dios escrita e impresa, y a la cual usted puede acceder por lo menos en nuestro idioma en muchas versiones. Es decir, ha habido un amplio trabajo para que la palabra de Dios llegue a todos. Me contaba Engis que estuvo hablando con un hermano, obviamente no de acá, eso es como decía el hermano Celedonio, en otro sitio. ¿Qué pasa? Y el hermano dice que él no lee la Biblia porque él siente que Dios le habla a través del TikTok. Yo no tengo redes sociales, ¿sí? Bueno, solo Twitter, y la uso para leer noticias. Pero no sé cómo funciona el TikTok, pero no soy tecnológico tampoco. Y más o menos he escuchado acerca de lo que es el TikTok, entonces me pregunto si Dios le habla a ese hermano a través del TikTok y él no lee la Biblia. Bueno, pudiésemos imaginar qué clase de cristiano puede ser una persona que no lee su Biblia y que siente que Dios le habla a través de las redes sociales, o que no lee la Biblia porque Dios le dirige a través de redes sociales. No tengo la menor idea de cómo puede hacer esto, pero en algo sí estoy claro: la Biblia fue dada a cada uno de nosotros para que leyéramos, y cada uno de estos ministerios fue dado por el Señor como un regalo a la iglesia. El siguiente ministerio es el ministerio de evangelistas, y es allí donde vamos a hablar hoy. Específicamente en el libro de Hechos se habla de alguien a quien se le llamó el evangelista. Ese caballero fue Felipe.
Hechos capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, nos dice que luego que, finalizando el capítulo 7 y empezando el 8, que Pablo iba con cartas de persecución, o Saulo en este caso, y cerrando las comunidades y arrastrando presos a todos y torturándolos, fueron disipados o diseminados, mejor dicho, por muchos lugares, salvo los apóstoles. Ellos permanecieron allí en Jerusalén. El resto tuvieron que huir a otras zonas, y Felipe fue uno de esos. Pero Felipe descendió a Samaria y no cesó de predicar. Felipe sabía que tenía un ministerio evangelístico. Él no decía, yo soy un apóstol o soy un profeta, no. Sencillamente he sido comisionado para evangelizar, para predicar. De allí que se le llama Felipe el evangelista, para predicar el mensaje de Dios. Y a donde él iba predicando el mensaje de Dios. Y no se detenía en la predicación, en el llamado que Dios le había hecho a él para predicar. Hechos capítulo 21, verso 8 nos dice que los apóstoles también se quedaron en una oportunidad en casa de Felipe el evangelista. Ese era el título que se le daba. Ustedes han oído actualmente el título de evangelista. Ha ido cesando, pero ha ido cesando porque se ha ido posicionando el título de profeta o de apóstol. Pero nadie quiere usar el título de evangelista porque pareciera que degrada, ¿no? Como que está por debajo de aquellos grandes. Entonces debería ser lo contrario. El título de evangelista deberían usarlo todas las personas que hablan del Señor. Es un ministerio o personas que Dios llamó y capacitó para un ministerio, el ministerio evangelístico. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 le dice a Timoteo, haz, y es un imperativo presente, no solo para Timoteo. Es un imperativo presente para cada uno de nosotros hoy en día. Haz obra de evangelista, es decir, evangeliza, habla, predica el evangelio, y eso es hacer la obra de evangelista. Le hago una pregunta y la dejo de una manera retórica y abierta. ¿Desde cuándo usted no evangeliza a alguien? Aunque sea con su testimonio, con su estilo de vida. ¿Desde cuándo usted no le habla a alguien de Jesús? ¿Sí? Si es un imperativo presente, ¿desde cuándo usted no le dice a una persona algo acerca del Señor? No le hable de religión y no le hable de usted. Háblele de Jesús. No le hable de política, no le hable de las elecciones hoy en Barinas, ni nada de eso. Sino háblele de Jesús. ¿Y desde cuándo no lo hace? Todos tenemos el llamado a ejercer el ministerio o el don de ser evangelista, el don de anunciar y de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Cada uno de ustedes debería y debemos, y es un compromiso, es un imperativo, hablarle de Jesús. Haz obra de evangelista. Aunque usted pueda decir, no, pero es que yo no tengo el ministerio de ser evangelista, no importa. Haz la obra de evangelista. Ese es el imperativo del apóstol Pablo. El otro de los ministerios que aquí nos habla en este versículo 11 es a otros pastores. Dice, y maestros, como si el ministerio pastoral y el de maestro van juntos, van unidos de la mano. Bueno, para algunos estudiosos, ellos dicen pastores y maestros, hablándolos como que ambos son uno. Mientras que otros dicen, bueno, es que están los pastores y están los maestros, hacen alguna distinción. No tengo problemas en ninguno de estos, ni me inclino hacia este o hacia el otro. Lo que sí les sé es que el ministerio pastoral ha sido dado también, y el de maestro, como un regalo de Dios para la iglesia. Y no todos los maestros bíblicos son pastores, eso es un hecho real. Pero todos los pastores, por lo menos, deberían ser maestros, ¿sí? De alguna manera los pastores tienen que enseñar la palabra de Dios. Y básicamente el ministerio pastoral lo ejercen hombres a quienes Dios ha llamado. Ahora, ¿quién es un pastor? Primero que nada, es un hombre de carne y de hueso, ¿sí? Es un hombre que tiene las mismas necesidades como las que usted tiene.
necesita descansar y dormir. Es un hombre que tiene las mismas debilidades como las que usted tiene. Es un hombre de carne y hueso en todo el sentido de la palabra. No es un superhombre, no es un hombre superdotado, no es un Superman. Es un hombre que puede tener cualquier dificultad como la que usted tiene, que a diario se presenta o se topa con los mismos problemas que usted se topa. Es un hombre que puede tener aflicciones como las que a usted se le presentan. Es un hombre que puede tener algún problema de depresión como el que a usted le viene. Es un hombre que también se enferma como cuando usted se enferma. ¿Saben qué? Los pastores también se cansan. Los pastores también necesitan descansar como usted necesita. Pero no son Superman. Hay personas que piensan que para ser pastor sencillamente tienes que tener muchísimas cualidades. No, lo que tienes que tener es el llamado de Dios y la disposición para servir al Señor. Es lo que se requiere de los pastores, entre algunas cosas. Lo que sí es el pastor, primero que nada, debe ser un hombre llamado por Dios, tal como lo dice, y invito a buscarlo, Timoteo capítulo 3, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. ¿Lo tenemos? Leo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí? Nada que reprender. Marido de una sola mujer. Gracias, hermano Juan. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Pendenciero es que se va rápido a los puños, ¿sí? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito es un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cree usted que tiene un llamado al ministerio pastoral? Excelente. Acá en la Comunidad de la Gracia estamos para ayudarles en su llamado al ministerio pastoral, aquellos que tienen ese llamado. No somos de los que tiramos la escalera o de los que nos tiraron la escalera, subimos y ahora que estamos arriba recogemos la escalera para que nadie suba. No, aquí queremos que Dios levante a muchos pastores, igual que queremos que Dios levante a muchos evangelistas. Yo no voy a ser un pastor vitalicio. En algún momento tendré que dejar el pastorado, en algún momento voy a enfermar y voy a morir, o moriré de cualquier cosa o lo que sea. Pero Dios debe levantar acá dentro de la Comunidad de la Gracia a más pastores. ¿Saben qué? La escalera sigue tendida para que otros puedan subir también. Pero primero que nada, ustedes, los que anhelan el ministerio pastoral, porque el que anhela esta obra de verdad tiene un buen deseo, debe primero ver si tiene el llamado de Dios para el ministerio, y segundo, si cumple con estos recaudos. También Pablo a Tito, les invito a buscar Tito, capítulo 1, versículo 5, le habla también un poco. Fíjense que acá son las dos cartas a las que Pablo aconsejó tanto a Tito como a Timoteo acerca del ministerio pastoral. Dice: por esta causa, Tito capítulo 1, versículo 5 hasta 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, obviamente que no tenga nada que reprender, nada que la persona vaya a decir de esto o tal cosa, ¿cierto? Marido de una sola mujer, es decir, no un mujeriego, sino un hombre que estuviese casado y que tuviese su esposa, no una cantidad, ¿cierto? Marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, dijimos que era un peleonero que se fuera rápido las manos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Uno de los requisitos tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, es decir, que no anduviese bajo éxtasis o bajo otras cosas, ¿verdad? Justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Es usted dueño de sí mismo? ¿Controla usted sus acciones? ¿Controla su lengua? ¿Se controla usted? ¿Tiene dominio propio? ¿Verdad? Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, ¿verdad? Tal como ha sido enseñada. ¿Es usted una persona que sabe cuál es la verdad y no anda detrás de nuevos movimientos que cada día salen por allí? Ululan los nuevos movimientos por todos lados. Movimientos de hacer esto, de hacer lo otro, en las iglesias evangélicas, no sé, cualquier tipo de cosas, la risa santa, el escupitajo santo, la patada santa, el empujón santo y toda esa cantidad de cosas que se ven por allí, que salen, 7 montes, 7 montañas, yo no sé, cualquier cantidad de cosas que cada día uno ve y dice, wow, ¿y de dónde sale todo este tipo de cosas? Entonces, eres retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Si eres, puedes optar a este deseo de ser un pastor. Y quisiéramos que Dios levantara muchos pastores acá en la comunidad de la gracia, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tienes que tener un conocimiento bíblico para que puedas presentar la verdad de Dios, no para contender, sino para convencer a aquellos que no creen. Cada uno de ustedes ha sido llamado. Entonces, el llamado, mejor dicho, los que sienten y saben que tienen y que Dios les ha hecho ese llamado. Entonces, debe ser un hombre llamado por Dios, primero que nada. Debe tener pasión por el estudio de la palabra de Dios. ¿Tienes pasión por el estudio de la palabra de Dios? Sí. Como entiendo que la economía está difícil en Venezuela, hay muchas bibliotecas en internet gratis con libros cristianos a las cuales usted puede acceder y descargarlas y tenerlas y estar leyendo material bíblico, material, qué sé yo, cualquier tipo de cosas que salen allí. Todo ese tipo de información deben tenerla. ¿Por qué? Porque debe tener pasión por el estudio de la palabra de Dios. ¿Has hecho inversión, si tienes dinero, en libros que te pueden servir? El pastor está llamado a invertir en libros. ¿Saben qué persona en la iglesia debe leer? Los maestros y los pastores. Tienen el sagrado deber de leer y de esforzarse por aprender cada día más. Deben tener por lo menos libros impresos, no escritos por ellos, obviamente, pero libros que puedan estar leyendo. Por mi parte, me cuesta mucho leer en lo digital, pero me encanta leer en lo físico. Entonces, si a usted le gusta leer lo digital, bueno, creo que el mundo que tiene es mucho más amplio que aquellos que tienen libros en físico, porque muchos libros a veces ya están viejos, ya no se imprimen o qué cantidad de cosas, no llegan a Venezuela, entiéndase, usted sabe la situación por la que ha pasado el país de Venezuela en cuanto a la literatura. Muchos buenos libros ya no llegan. Antes usted conseguía cualquier tipo de novelas, ya los escritores buenos de Venezuela han tenido que irse y escriben desde afuera, pero ese material difícilmente se puede acceder acá en Venezuela. Quienes les encanta leer en lo digital tienen la bendición de acceder a toda esa cantidad de material que aquellos como yo, que no les gusta leer mucho en lo digital, sino preferimos los libros físicos. Cada uno de los que han sido llamados por el Señor con el deseo para pastorear debe esforzarse. Y el llamado a la lectura no es solamente para los pastores, es un llamado para todo aquel que quiera documentarse y estar actualizado en cuanto a muchos ámbitos. Debe dedicar su vida al estudio de la palabra de Dios. Estoy leyendo en estos días la biografía de Jonathan Edwards. Me sorprende su biógrafo, lo que decía de Jonathan Edwards. Era un hombre que estudiaba 13 horas al día. ¿Ustedes saben lo que es estudiar 13 horas del día? Casado y con 11 hijos.
y dedicaba tiempo para su esposa y sus 11 muchachos. 1 hora durante las noches para compartir con sus 11 hijos. Pero leía 13 horas, estudiaba 13 horas, se capacitaba durante 13 horas al día. No estoy diciendo que usted debe hacer ese estilo de vida de 13 horas por día. Obviamente, cada uno de nosotros tiene cosas que hacer. Pero cuando sabes que hay un llamado y que la pasión arde dentro de ti, vas a sacar el tiempo. No es que vas a tener el tiempo, porque si decimos vas a tener el tiempo, todo el mundo dice, no, es que yo no tengo tiempo. No se trata de tener el tiempo. ¿Saben de qué se trata? De sacar el tiempo de entre esas 24 horas que Dios te da para ti. Sacas el tiempo y lo dedicas al estudio de la palabra de Dios. Debe enseñar todo el consejo de Dios. Ese es uno de los trabajos del pastor. Pablo, cuando se despedía de los ancianos en Hechos capítulo 20, versículo 27, que decía, me voy y no sé lo que me espera, salvo que por todas las ciudades se me ha dicho que me esperan pruebas, tribulaciones y una situación bastante fuerte. Pablo decía, algo si él dice, os conjuro por el Señor, dice él, he enseñado todo el consejo de Dios. Y les dicen, de entre ustedes mismos saldrán falsos profetas y falsos apóstoles que engañarán a los creyentes, les dice Pablo a ellos en Hechos capítulo 20. Pero él estaba tranquilo y confiado porque decía, he hablado todo el consejo de Dios. Él no se sentía culpable porque habían temas que él no había manejado. Él estaba tranquilo porque había dicho todo lo que era necesario que dijese. Él tenía la capacidad y lo hizo de enseñar todo lo que Dios le había dicho que enseñara. Nunca ocultó nada y nunca tuvo ningún temor de hablar algo por desconocimiento. El que es pastor debe hablar el consejo de Dios y no decir, bueno, pero es que son cosas que no se pueden explicar muy bien y esto. No, el que es pastor debe tener la capacidad de hablar la palabra de Dios sin problemas y enseñar el consejo de Dios. Eso debe hacer el que es pastor, y el que tiene el llamado a ser pastor debe irse preparando para eso. Debe dedicar mucho tiempo a la oración. ¿Saben qué? El pastor necesita orar bastante. Necesita levantarse desde temprano o acostarse tarde, o no sé si a ustedes lo que les gusta levantarse tarde y acostarse tarde, pero de una o de otra manera el pastor debe orar mucho. Y la iglesia tiene el deber de orar también por sus pastores y pedir a Dios que Dios nos libre también de tentaciones, y como ellos son de carne y hueso, que Dios provea lo que ellos también están necesitando, porque padecemos las mismas necesidades y pasamos por las mismas pruebas por las que usted puede pasar o es sometido a diario. Pero la oración es un requisito, como lo es el requisito de estudiar la palabra de Dios. La oración también es un requisito para el pastor. Debe dedicar mucho tiempo para orar, y no solo orar cuando está caminando, manejando la moto o cuando está manejando un carro. El pastor debe orar en todo tiempo y debe estar presto para orar por otras personas cuando visita un hospital, cuando va a cualquier lugar, ir a otros y orar por esas personas. El pastor puede estar pasando por un desierto espiritual, pero debe estar listo para orar por otra persona. Puede estar pensando que Dios no lo está escuchando porque se siente que está solo, pero tiene que en ese momento dedicar un tiempo para orar por alguien. Quizás usted está pasando por un desierto espiritual y alguien le dice, ore por mí, y usted dice, no hermano, yo más bien necesito oración. ¿Cómo puedo orar yo por usted? El pastor jamás debe decir eso. El pastor debe decir, sí, cómo no, vamos a orar. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene un sagrado deber, el de orar. Su deber principal es alimentar la grey de Dios. ¿Cómo se alimenta la grey de Dios? A través de la enseñanza de la palabra, a través de la predicación, de lo que estamos haciendo en este momento. Ese es el llamado más alto que tiene el pastor. Debe estar preparado para alimentar la grey de Dios, a través de la predicación, a través de los estudios bíblicos que se dan en la sede, a través de compartir con usted del día a día, el tiempo que usted tiene. El pastor está listo para hacer eso. Debe prepararse y capacitarse para ello.
Cada uno de los que tienen el llamado al ministerio pastoral debe empezar desde ya. Inscribirse en un seminario bíblico, inscribirse en un instituto bíblico, iniciarse en la lectura de la palabra, invertir dinero en material bíblico para que pueda tener o poder estar capacitado para ello. Su responsabilidad es la predicación y enseñanza de la sana doctrina. Sana doctrina, no los nuevos movimientos que están llegando, que cada día van a seguir surgiendo por allí. La sana doctrina debe ser el deber principal de enseñar de cada uno de los pastores y velar por el crecimiento del rebaño. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir, Primera de Pedro está hacia el final de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos, desde el 1 hasta el 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Es decir, ¿saben que es difícil o saben que es horrible? Escuchar a un pastor que diga: no, hermano, yo no quiero seguir en esto, pero estoy porque Dios me tiene. Eso es desagradable, que un pastor pueda decir eso. Bueno, yo quisiera estar, no sé, por allá trabajando en una isla o en otro país, o en Ecuador pasando trabajo, o en Perú, sufriendo como sufren todos los venezolanos por irse por allá a aventurarse, o estar en otro país pasando roncha. Yo quisiera eso, que estar aquí, cónchale, estar en el pastorado. Yo quisiera dejarlo, pero es que Dios me tiene allí. Eso es desagradable cuando uno escucha a un pastor que dice ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el versículo 2 de Primera de Pedro le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Y eso es por fuerza. Cuando usted habla de que quisiera estar por allá criando animalitos, estar en Barinas, por allá, sembrando yuca, sembrando cualquier cosa, ¿verdad? Y que está aquí es por fuerza. Entonces usted está desagradando a Dios con lo que dice o con lo que hace. Dice: sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Saben qué es ánimo pronto? ¿Qué hay que hacer? Vamos a darle. Vamos a hacerlo de una vez. No, es que mañana, yo no he pensado qué voy a hacer mañana, entonces no me voy a comprometer. No, mañana no tengo nada que hacer, vamos a hacerlo de una vez, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Saben qué es señorío? Yo soy aquí el que más manda y todos aquí se quedan callados y hacen caso. Eso es tener señorío. Pedro le dice a los pastores que no deben enseñorearse de la grey de Dios, ¿verdad? Sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cada uno de los pastores y de los que tienen ese llamado y lo ejercen, recibirán la corona de gloria, porque aparecerá el príncipe de los pastores. Rick Holland, un escritor que escribe en uno de los libros acerca del material para pastores, dice lo siguiente: cuidado si nosotros los que ejercemos el ministerio pastoral no estamos siendo más bien los perros ovejeros y no copastores en la grey de Dios. Y él se considera que somos perros ovejeros. Los pastores tenían un perro y ese perro también seguía las ovejas para cuidarla de los lobos rapaces. Y él decía: el pastor real, o dice el pastor verdadero, es el Señor, príncipe de los pastores. Y nosotros los que estamos acá en la tierra pasaríamos a ser como los perros ovejeros. Yo sé que esto puede ofender a muchos pastores decirle perros ovejeros, también depende del sentido en que se le diga, ¿no? O el contexto, o cómo se les diga. Pero creo que al final de cuentas nosotros pudiéramos ser los perros ovejeros, porque el príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. Y Él aparecerá. Y lo que acá hacemos cuando estamos pastoreando, sabemos que Dios lo va a retribuir. No va a ser físicamente aquí en la tierra, no esperamos carros, no esperamos apartamentos, grandes quintas, ni nada de eso. Si viene, que venga. Pero no estamos deseosos por tener eso. Pero sí por ser fieles al Señor en cuanto al trabajo en el ministerio pastoral para el cual el Señor nos ha llamado.
el mismo Señor en Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante, y no lo vamos a leer, pero se los digo. En 3 oportunidades se refirió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida a las ovejas o alimenta a las ovejas. Pedro, ¿me amas? Está pendiente de las ovejas. Y aunque el enfoque que siempre hacemos de este versículo es acerca del amor, realmente está hablando del cuidado que el pastor debe tener hacia las ovejas. Y en 3 oportunidades el Señor le dijo a Pedro que estuviese pendiente del trabajo de los corderos y de las ovejas. En Ezequiel capítulo 34 hay una palabra muy fuerte que se habló contra los pastores de la época. ¿Quiénes eran los pastores de la época? Los ancianos, los que estaban a cargo de algunos grupos de personas y de formarlos e instruirlos en cuanto a la Biblia. Y la descarga que se hace en Ezequiel capítulo 34 es muy fuerte, porque se le dice a los pastores que habían olvidado la ley de Dios, que estaban pisoteando a las ovejas, que no alimentaban a las ovejas, que les daban pasto seco. El pasto seco no alimenta a las ovejas. Y hay veces que desde los púlpitos se da pasto seco, algo que puede alimentar las emociones y que puede alimentar a una persona y se le puede ayudar y se le levanta anímicamente. Pero en cuanto a la Biblia, está seco. No hay realmente un pasto verde que la persona puede decir: me llevé la palabra de Dios hoy, siento que Dios habló a mi vida hoy, sino que salí alegre, animado. Pero mañana el desánimo va a volver y la palabra de Dios no va a permanecer, porque no hubo una palabra de Dios cuando el pasto está seco. Queremos que cada uno de ustedes reciban pasto verde y que aquel día, cuando nos presentemos delante del Señor, no haya nada que reprender en nosotros, sino que hayamos podido hacer el trabajo y la obra de Dios tal como se debía hacer. Puedo extenderme hablando mucho más de los pastores, pero aún me queda un punto y no puedo dejar de hacerlo. Sin embargo, quiero que cada uno de los que están acá, que saben que hay un llamado en sus corazones, que la llama arde, porque Dios le está llamando al pastorado, que tienen una mano y que pueden contar con nosotros para su avance en el pastorado. ¿Sí? Simplemente que tiene que hacerse como debe ser, con respeto, que debe hacerse con orden, tal cual como se debe hacer, y que usted debe cumplir con los requisitos que Pablo le da tanto a Tito como a Timoteo, que usted pueda revisar su corazón, si su corazón está conforme a eso. El último punto que vamos a hablar hoy va a ser, quisiera cerrar también hablándoles de los pastores en Hebreos capítulo 13, 17, y es que cada uno de los que acá estamos tienen un deber: obedecer a vuestros pastores terrenales. Y pueden buscarlo allí, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y no estoy hablando de obedecer a ciegas, sino obedecer a sus pastores en lo que concierne a la palabra de Dios. Si usted ve que su pastor o que los pastores están sujetos a la palabra de Dios y que la exigencia que usted se le está haciendo, o el requerimiento o la sujeción que se pide de usted, está conforme a la palabra de Dios, usted está en el deber de sujetarse y cumplir con ese requisito o con ese mandamiento, que también es un imperativo presente para la iglesia de hoy en día: obedeced a vuestros pastores terrenales, porque ellos velan por ustedes. Y ¿saben qué? Nosotros vamos a dar cuenta por cada uno de ustedes ante Dios. Lea la Biblia. Si nuestros requerimientos o lo que queremos decirle está conforme a la palabra, usted podrá ver y usted puede sujetarse si lo hace o no lo hace. Hablemos ahora del ministerio de maestros y debo cerrar rápidamente. Esdras capítulo 7, versículo 10, Antiguo Testamento. Le invito a ir rápidamente allí. Esdras 7:10. Vean el requisito de un maestro. Aquellos que quieren ser maestros de la palabra de Dios tienen los mismos requisitos que un pastor. El versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vuelvo a leer: porque Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El maestro Esdras había preparado su corazón. ¿Cuántos de ustedes están preparando su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para interrogar, para aprender en sus estatutos, verdad y decretos? Esto es un deber para toda la iglesia, pero principalmente para aquellos que quieren ser maestros en la obra de Dios. Aquellos que quieren enseñar la Biblia deben tener un corazón como el de Esdras, listo y dispuesto, o el de Esdras, con la S al final, para inquirir y para aprender de la palabra de Dios. Debe ser un estudiante diligente de la Biblia o de la palabra de Dios. Cada grupo de estudio en el que dirige debe ser el hombre que llega puntual y el que llega preparado. Es mal visto que un maestro o alguien que tenga un estudio bíblico sea el que llegue y diga: bueno, hermanos, hoy no tengo nada que darles, realmente no tuve tiempo para estudiar, pero vamos a abrir aquí, vamos a ver dónde nos va a hablar Dios en esta mañana, y pum, y abre su Biblia y donde cae, allí habla. No, el maestro debe estar preparado cuando va a hablar la palabra de Dios. Debe haber tomado su tiempo en la casa para orar y para estudiar la clase que le correspondía a dar. Deben ser personas que están comprometidas con el estudio de la palabra de Dios, personas fieles, responsables y que cumplan los mismos requisitos de Timoteo y de Tito, los cuales acabamos de leer. Sobre los maestros pesa una gran responsabilidad. Santiago capítulo 3, versículo 1. Estoy rápido porque el tiempo se nos está yendo. Santiago 3, versículo 1. Le invito a buscarlo. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? El llamado no es a no hacerse maestro. Becker, el llamado es a que si te haces maestro, entonces debes estar comprometido con la palabra y el estudio de la Biblia. De eso se trata el llamado para cada uno de ellos. Es una severa advertencia para aquellos que quieren hacerse maestros y no están estudiando la palabra de Dios. Por último, y vuelvo a Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: a fin de perfeccionar, el versículo 10, a otros profetas, pastores, maestros, ¿verdad? El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos santos de los que acá se habla, la mayoría de estudiosos dicen que se refieren, Cristian, a los líderes de la iglesia. Estamos hablando de los líderes de la iglesia. Cada uno de los líderes de la iglesia tiene también sobre ellos una responsabilidad, y hoy quiero hacerlos responsables delante de la iglesia. El líder de la iglesia tiene que velar, según lo que nos dice este versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes de la iglesia deben y están, digamos, obligados a ayudar en la responsabilidad, en el crecimiento y en el avance, en la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes tiene un deber. No se trata de encerrarse solamente en su ministerio y decir: no, es que mi ministerio es esto, lo demás no me compete a mí. El ministerio es general para todos. El llamado al liderazgo de cada uno de ustedes, o aquellos que futuramente quizás sean llamados a una posición de liderazgo dentro de la iglesia, es básicamente al servicio, a ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Becker, se trata de que tú, en tu liderazgo, en tu ministerio, debes también hacer todo el esfuerzo que debes hacer para que la obra de Dios continúe avanzando. No puede la iglesia solamente estar siendo dirigida por pastores. Hay iglesias donde el pastor es quien tiene, digamos, toda la responsabilidad de todo. Eso no sucede en la comunidad de la gracia. Todos los líderes tienen un deber y un compromiso y deben ser fieles a su deber y a su compromiso. Si el líder sabe que no puede o no quiere hacerlo, se trata de mejor hablarlo y llegar a un acuerdo en cuanto a qué se va a hacer. Pero nadie debe estar llevando un liderazgo
por obligación o sencillamente porque me metieron. Ya no estamos metiendo liderazgos, no estamos metiendo como si se tratara de un empleo, sino que estamos llamando a personas a que ejerzan el liderazgo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Queda de su parte el poderlo cumplir y hacerlo como debe ser. Cada uno de estos ministerios ha sido dado por el Señor. ¿Saben para qué? Para bendición de la iglesia. Cada uno de estos ministerios tiene el sagrado deber de cumplir con ser un regalo de Dios para la comunidad de la gracia. El Señor les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por estas personas que están acá, Señor, con corazones siempre dispuestos y listos. Señor, queremos enseñar tu palabra, Dios mío, y dar todo el consejo sin temor de nada. La idea no es ofender, Señor, sino hacer a cada uno responsable de cada una de las cosas que tú has puesto en sus manos, Señor. Así como lo hiciste con Pedro, Señor, así como lo hiciste también con Pablo, Señor, que los hiciste responsable, que cada uno de nosotros pueda, Señor, saber que somos responsables por esa oportunidad de bendición que tú has dado, Señor, para que nosotros podamos ser un regalo para las iglesias, Señor. Ayuda a cada uno, a las personas, Señor, que están acá. Ellos están iniciando un gran año, Señor, y sabemos que tú vas a cuidarles. Levanta, Señor, de entre cada uno de los que acá están, Señor, levanta de entre ellos líderes, levanta pastores, Señor, evangelistas, levanta maestros, Señor, pero personas que te amen a ti antes que todas las cosas, Señor, y que quieran hacerlo y prepararse, Señor, para ti. Guarda a cada uno, Señor, que estos hombres a quienes tú llames, Señor, a ministrar, a servirte a ti, Señor, puedan ser ejemplos en su casa, Señor. Primero que nada, ejemplos de autoridad como hombres, Señor, en sus casas, Señor. Que sus esposas puedan respetarles como el hombre y quien lleva los pantalones y quien lleva la autoridad, Señor. Y que tú puedas ayudar a cada uno, Señor, y guiarles en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.